Estimados amigos de Editorial Primigenios, el domingo 19 a las 4 de la tarde se abrirán las puertas del cuartel general de la editorial para homenajear la figura del doctor Juan Benemelis. Por tal motivo, hemos decidido en el día de hoy visitar al doctor en su residencia en el medio del campo más lindo de Miami, en el área conocida por Redland, y vamos a tener la oportunidad de conocer una parte de su obra tan amplia. Doctor, gracias por darnos acogida en su residencia y, como le decía, estoy muy interesado en conocer el aspecto que le mencionaba de su obra hace unos minutos, que en el círculo intelectual cubano conocen más bien su obra dedicada a Cuba, a los aspectos relacionados con la historia y con la relación Cuba-el mundo. Pero en mi búsqueda de información antes de venir acá, he podido ver que usted tiene una amplia obra. ¿Qué nos puede decir de eso? Sí, mira, hay dos cosas fundamentales. En primer lugar, soy cubano. Y es indudable que si uno tiene una inquietud intelectual, el tema cubano sea un tema central de una obra personal. Y en el caso mío, énfasis en África, primero porque conozco África, estuve en África, y es uno de los problemas que padecen los que en Cuba enfocan el tema africano, y es el desconocimiento absoluto que existe sobre África. Incluso Fernando Ortiz y todo esto, desconocían totalmente África. Y eso me llevó a escribir una historia de África donde se puede entender cuáles son las razones por las cuales se crea la nacionalidad cubana. Estudiamos España y no estudiamos África. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, hay una noción en Europa de que el latinoamericano lo único que hace es escribir poesía y novela. Y entonces, aquellos que se dedican al ensayo filosófico o al ensayo, digamos, científico, no es casi reconocido. Sin embargo, los hay. Y en el caso cubano, por ejemplo, hay grandes ensayistas, desde Saco, pasando por el mismo Fernando Ortiz, en fin. Y esa fue una de las cosas que me llevó a ampliar el horizonte de investigación. Aparte de eso, se desconoce, por ejemplo, y eso, la culpa es mi hermano, porque él fue el que me indujo a las matemáticas y a la física y a la química, porque era profesor universitario. Y él me decía, la política solamente no, ni la filosofía. Y es cierto. Como ha habido un corte, vamos a decir, en el siglo XVIII y XIX, intelectual, entre los que escriben filosofía y los que escriben ciencia, eso es uno de los males que tenemos todavía, ¿no? Porque el intelectual renacentista, hasta el Renacimiento, el escritor conocía las matemáticas, conocía la geometría y escribía poesía. Era un conjunto completo del pensamiento. Eso se dividió. Eso influyó en mí perfectamente cuando yo comencé a desarrollar todas mis investigaciones, ¿no? Y de ahí que tú puedes encontrar en una obra mía partes del tema cubano, indudablemente, también del tema filosófico y el tema de la ciencia, de las matemáticas, ¿no? Yo acabo de concluir un libro de filosofía de las matemáticas, que es central. Sobre su obra, ¿cuáles son los libros recientes que ha publicado? Los libros recientes que yo he publicado son los libros de filosofía. O sea, yo estoy en este momento envuelto en una obra filosófica completa. O sea, no solamente el hecho filosófico clásico griego que se estudia, sino una filosofía del arte, una filosofía de la economía, una filosofía de la historia, una filosofía de ¿cómo se llama? De la ciencia. De la ciencia, ¿entiendes? O sea, en los distintos aspectos, una obra monumental de 10 tomos, que estoy ya en el tomo octavo, que lo estamos revisando. Y acá tiene, veo que tiene, bueno, este es sobre África, que estábamos hablando hace un ratico de la visión que usted tiene sobre el problema de África, que sin duda yo coincido con usted, todos los investigadores, la mayoría de los investigadores cubanos, yo creo que ninguno visitó África.
Ese es fundamental. No, Fernando Ortiz no visitó África. Ninguno, todos se valían de lo que decían las crónicas, las cosas españolas. Sí, y todo lo que ha estudiado ese tema en Cuba lo ha hecho. ¿Qué es este libro? Este es un libro de las transiciones de Europa Oriental, de Asia y de la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética. Cuando usted se refiere a las transiciones, se refiere al periodo post-perestroico. Al periodo perestroico, porque claro, hay un antecedente, desde el caso de Checoslovaquia de Hungría, ¿no? Indudablemente, y todo el movimiento polaco de Walesa. ¿En qué año comenzó podemos clasificar como la perestroika? El principio anterior a la perestroika, la preparación para la perestroika. Cuando Brezhnev. Con Brezhnev, con Praga, la invasión a Praga, indudablemente, que es el fracaso del socialismo con cara humana. Internacionalista. Internacionalista. Ahí socialismo internacional. Ahí fracasa el socialismo, indudablemente. Porque no, o sea, en el caso de Gorbachev, que a la vez es el Papa y el Martín Lutero, a la vez. La muerte de Brezhnev fue un acelerador de la perestroika. No, ¿O era inevitable? No, ya era inevitable. Ya el sistema venía herido económicamente. Brezhnev murió en el 80, ¿no? 81. Brezhnev murió en el 83. 83. Vino después Chernenko y después vino, ¿cómo se llama? Gorbachev. Chernenko se murió también se murió rápido. Sí, decían que, por ejemplo, que iban a un lugar donde estaban durmiendo, casi muriéndose los primeros secretarios, decían, coge ese. Era una broma que decían los rusos. Era una broma que decían en ese momento, ¿entiendes? Y el caso de Gorbachev, que fue un político indeciso, indudablemente. Quiso hacer lo que no se puede hacer en un estado totalitario. Pero en este libro, Transición, Teorías y Modelos, usted no solo se refiere a Rusia, sino también que incluye las antiguas todo Europa Oriental, Europa Central, el Báltico, Asia Central, incluso hasta China. Está incluido aquí. Está incluido ahí. Es un libro interesante para aquellos que en Cuba están trabajando el tema de la transición. Y lo hice con esa intención. Pero es un libro desconocido. Sí. Irónicamente. Irónicamente, de eso queríamos hablar en la tertulia Tinta Verde, que vamos a tener un espacio de tiempo mayor. Yo espero que se pueda transmitir en vivo, con su permiso, será una cosa importante. Sí, verdad. Y además de eso, vamos a filmar un video que se va a transmitir por el canal YouTube de la editorial. Aquí. Juan, un millón de gracias. No. Gracias por tenernos acá. Te espero el domingo 19 a las 4 de la tarde. Se abrirán las puertas del cuartel general y vamos a tener una Tinta Verde exclusiva contigo. Ajá, perfecto, gracias. Gracias.